Bueno, aquí vamos a identificar en esta sesión cómo construir o cómo identificar esos funnels para conseguir nuestros 10 primeros clientes. Durante muchos años hemos venido desarrollando, yo creo que aquí quienes estamos aquí y quienes posteriormente van a ver en esta presentación, hemos venido o hemos estado trabajando en esta materia y hemos identificado que no es sencillo ni es tan rápido construir un funnel, construir un sistema donde nos permitan precisamente atraer esos leads calificados. Y precisamente esta clase nos va a permitir identificar cuáles son esos funnels, esos principales funnels que nosotros tenemos para precisamente llegar a esos primeros clientes. Me presento, soy Mario Penagos, Regional Manager de Poliversia.com y vamos a dar inicio a esta primera clase de varias que vamos a estar desarrollando. Lo primero que tenemos que identificar principalmente es qué es un funnel. Y yo creo que aquí muchas personas de los que estamos aquí reunidos, de las que también personas que vayan a ver, tienen como esa duda. ¿Qué es un funnel? Un funnel, como ustedes lo ven en esta diapositiva, es un embudo de conversión. Es un embudo de conversión. Entonces, ¿qué nos va a permitir ese embudo? Precisamente atraer tráfico, identificar cuál es la mejor manera que yo tengo para atraer tráfico, que como yo soy una persona nueva, una marca nueva, que ese tráfico me permita precisamente llevar a leads calificados y posteriormente llevar a una conversión, en este caso una venta. Y posteriormente hacer un seguimiento para que esas personas, para que yo pueda retener a esas personas y puedan ser fieles a mi marca. Entonces, lo que nosotros vemos aquí y lo que se identifica en el tema de funnel son los embudos. Y tenemos aquí varios conceptos. Muchos de nosotros ya los conocemos, de pronto alguien no lo identifica, no lo conoce. El tofu es la parte más alta del embudo, lo que está más arriba. Y es a donde yo voy a llevar, de acuerdo al funnel que yo organice o identifique, voy a llevar allí mi tráfico, esas personas prospectos que puedan estar interesados, yo los voy a llevar a esa primera parte de ese embudo. Esa es la primera parte, tofu, donde me permite precisamente atraer a esos prospectos y posteriormente entramos a un concepto que se llama tofu. Tofu, MOFU, donde me permite precisamente capturar y organizar esos leads precalificados. Es decir, yo genero una primera tanda, un primer camino y todo ese embudo lo voy atrayendo a un segundo momento que es la captura o ese proceso ya de precalificación. Y esa precalificación, esos leads ya calificados o precalificados, los llevo a un proceso de conversión que se llama BOFU, que BOFU en inglés significa Bottom of Funnels, MOFU significa Middle of Funnels y TOFU es lo más alto, Top of Funnels. Entonces, ¿qué me genera este primer embudo? Que yo permita generar un momento de conversión. Todos los leads o esas personas que puedan llegar a través de diferentes funnels, que los vamos a ver ahora en un momento, los vamos a estar identificando. Permítame un momento. Vamos aquí a permitir. Listo. Entonces, todas esas personas que están allí, que van a estar allí, y que precisamente son personas precalificadas, los vamos a llevar a un proceso ya de conversión.
Y después de ese momento los vamos a retener en un concepto que se llama la vida útil o la vida del seguimiento del proceso del cliente, donde vamos a precisamente a retener a esa persona. ¿Cómo la vamos a retener? ¿Cómo vamos a fidelizar a esa persona a través de diferentes momentos? Podemos hacer webinars, podemos entregarles contenido de calidad y eso me va a llevar ya a un momento de conversión y de ventas y de posterior fidelización del mismo. Y aquí vemos un concepto muy interesante, fricción versus intención. La fricción es lo que yo me enfrento cuando empiezo a hacer un embudo de conversión, un funnel. Yo comienzo con un punto de partida. Ese punto de partida principalmente va a ser algo frío, un tráfico frío, porque nadie conoce o nadie conoce mi marca y por lo tanto es un tráfico frío, de baja intención y con muchas barreras. ¿A qué barreras nos podemos enfrentar? Al desconocimiento. La persona no conoce mi producto, no conoce quién soy yo, no conoce cuál es la solución que puede dar o puede brindar mi producto o mi servicio. Y ese es el punto de partida. Precisamente lo mostramos en una balanza porque la balanza más baja es donde yo comienzo, pero eso va a estar llegando a un punto destino donde me permita precisamente atraer unos leads ya muy calificados o calientes. Cuando yo me enfrento a un punto de partida, todo va a ser tráfico frío, muchas barreras, puedo subir contenido a redes sociales y digamos que en este caso no puede llegar las personas que deseo que puedan estar allí en ese momento. Todas esas barreras nos enfrentamos y hemos estado enfrentándonos durante muchos momentos de nuestras vidas. Y para ello, para precisamente que ese tráfico frío o que ese punto de partida donde ese bloque de hielo empiece precisamente a descongelarse es cuando yo le presento algo de mi marca o algo de mi producto. Y en este caso, por ejemplo, aunque hay diferentes funnels, si lo vamos a ver en un momento, vamos a ver en esta experiencia, en esta clase, 5 clases de funnels, pero en este caso lo vamos a ver muy básico. Cuando yo, por ejemplo, le presento a una persona un anzuelo, un contenido que puede ser interesante para la persona que lo está viendo. Un lead magnet puede ser un webinar, un lead magnet puede ser también un, un contenido, un PDF sobre mi producto o sobre determinado servicio que yo puedo ofrecer. Eso me va a permitir precisamente que la persona conozca quién soy yo, conozca la solución que puedo brindarle y ya posteriormente llegar a un calentamiento o un tráfico ya caliente. Cuando yo elimino esas barreras que genera fluidez, porque ya la persona ya me va a identificar, ya la persona identifica quién soy yo y precisamente eso genera un tráfico caliente. Entonces, después de ese lead magnet, aunque ahora vamos a ver las diferentes clases de funnel que podemos lograr, me va a permitir llegar a un punto de destino que puede ser o un registro a mi base de datos o posteriormente a una compra directa. Y aquí es algo muy importante para tener en cuenta y es esta ecuación de cliente y es un sistema mínimo viable porque así se ha venido determinando durante muchos años, donde yo precisamente genero un tráfico, ese tráfico me permite generar una conversión y un cliente. Pero si yo, por ejemplo, genero 100 visitas, esas 100 visitas, a no ser de que mi producto sea, como nosotros lo llamamos, por ejemplo, un pan caliente. El pan caliente, pues la persona cuando entra a una panadería huele y inmediatamente se interesa en ese producto. En este caso no es tan sencillo porque, por ejemplo, de 100 visitas que yo intento generar o que me lleguen cuando yo genero un embudo,
Generalmente el 10% de esas visitas son leads precalificados, leads que precisamente pueden estar interesados en mi producto o servicio. Y precisamente es lo que yo tengo que identificar y hacer para llevar a esos leads precalificados a un momento de cierre. En este ejemplo, por ejemplo, de 100 visitas tenemos un 10%, de ese 10% equivaldría a 10 leads precalificados y de ese momento que son esos leads precalificados, tengo un porcentaje de cierre del 20%. Generalmente esta es la ecuación que yo tengo que tener presente para precisamente identificar cuál es el funnel más adecuado, identificar también mi presupuesto, cuál va a ser la estrategia que yo pueda estar generando para llevar a esos 10 clientes. Si yo genero, por ejemplo, 1000 visitas, yo ya tengo identificado que el 10% van a ser leads calificados y el 20% va a ser momentos de cierre. Y ya entramos en este momento a identificar cuáles son esos funnels directos o esos funnels que yo puedo lograr para generar precisamente esos primeros 10 clientes. Aquí en esta primera clase vamos a identificar 5 clases de funnels. Van a haber diferentes funnels, diferentes momentos, diferentes estrategias y yo tengo que identificar cuál es la mejor estrategia de acuerdo al servicio o producto que yo estaré ofreciendo. En este caso, por ejemplo, vamos a ver un funnel directo. En este caso, vamos a generar, por ejemplo, contenidos de interés. ¿Cuál pueden ser esos contenidos de interés? Pueden ser videos, shorts, algún contenido de pronto un blog que yo pueda generar. Todos esos son contenidos de interés que me va a llevar a un siguiente momento, que es un proceso call to action, un llamado a la acción. Entonces, por ejemplo, yo genero un contenido de interés, un shorts, lo publico en redes y va a haber alguien que comenta ese contenido que yo voy a publicar allí. Ahí puedo mostrar un primer interés, pero lo que nos hemos dado cuenta es precisamente que no todas esas personas que precisamente comentan nuestro producto o servicio están interesadas. Entonces, ahí entra el, el tema del sentimiento de ese emprendedor cuando yo, por ejemplo, veo que mi producto o mi servicio lo comentan, pero al final yo veo que eso no genera resultados. Entonces, ahí está el tema también de identificar cuál puede ser el funnel que mejor me puede servir. Y en este caso, bueno, después de que la persona haga un comentario, comente mi producto o el servicio que yo estaré ofreciendo, entro a un mensaje directo que puede ser automático o manual. Ahora en unos instantes también vamos a mirar en esta clase cuáles son esas herramientas que nos ofrece el mercado para precisamente generar esas automatizaciones. Y Poliversia también es una herramienta que genera este tipo de funnels y vamos a ver también otras herramientas que pueden estar, que pueden llevar precisamente a esos momentos. Después de generar ese primer momento, después de generar ese primer momento, vamos a generar un siguiente momento que es la calificación de esos primeros prospectos que yo genere a través de esa automatización. Puede ser que de pronto llegue un buen número de personas precalificadas a identificar cuál es el producto o servicio que yo estaré ofreciendo, muchos no. Entonces, aquí en el tema de calificación entra ese primer concepto que nosotros veíamos en la segunda diapositiva, que es el valor que yo le voy a dar al cliente. Aunque en la primera diapositiva lo identificamos cuando una vez se haya cerrado, en este caso lo podemos identificar cuando entremos en la parte de calificación. Yo cómo puedo identificar que la persona me pueda estar
pueda estar interesada, pues, y mostrándole más productos, más anzuelos, darle más conocimiento de mi producto, para que la persona esté un poco más segura de lo que va a lograr, de lo que va a comprar y de lo que, pues, del momento ya es cierre. Tenemos más gente llegando a esta primera clase. Entonces vamos a darles la bienvenida a Richard y a Chris. Muchas gracias, Chris Beth, por acompañarnos en este primer momento, en esta primera clase que vamos a tener de varias. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Esta va a ser la primera clase, vamos a tener la segunda clase y vamos a tener un masterclass que vamos precisamente a ya a entrar a practicar lo que vamos a estar viendo en esta primera clase. Continuando ya cuando yo entro a un momento de calificación de esa persona o ese cliente prospecto, ya entro a un momento de cierre. Ese cierre ya me va a permitir generar los clientes y ya allí genero mis primeros 10 clientes. Entonces recuerden siempre esta ecuación de las 100 visitas. Yo genero un 10% de leads calificados y un 20% de clientes reales. Entonces, aquí yo puedo lograr un número interesante de personas que puedan estar interesadas en mi producto. Y generalmente este primer funnel, ¿para qué servicios o para qué yo puedo usarlo? Principalmente para servicios o para productos high ticket. Los productos que son ya cuando la persona tiene ya un momento, digamos que cuando ya ha venido desarrollando un proceso más amplio, cuando ya esos productos que la persona ofrece ya son de gran valor, se genera precisamente con un funnel directo. Y vamos a entrar a un segundo momento, a un segundo funnel, que es el tema de captura, y aquí lo que hablábamos y lo presentábamos en la tercera diapositiva, cuando yo voy a generar esos anzuelos. Esos anzuelos me va a permitir precisamente que la persona que vaya a consumir mi producto conozca más sobre mí, conozca más sobre lo que yo estoy ofreciéndole y me permita generar un mayor acercamiento. Entonces, yo genero un primer tráfico. Ese primer tráfico lo puedo generar a través de diferentes canales, redes sociales. Puede ser un canal interesante para mover este tráfico. Y allí le voy a mostrar un lead magnet. Ese lead magnet no va a ser principalmente la oferta que yo estoy ofreciendo, el producto que yo estoy ofreciendo. Ese lead magnet se va a componer principalmente de puede ser una característica de lo que ofrece mi producto o servicio, por ejemplo, algún contenido de interés que puede estar relacionado con mi producto, pero que le está presentando a la persona una solución. Puede ser también en un webinar, una clase muy pequeña sobre mi producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Muchas veces en este tipo de funnel presentan, por ejemplo, glosarios, presentan informes y demás. Eso todo lo voy a llevar. Eso es lo que se compone como lead magnet o anzuelo. Es un contenido anzuelo que precisamente me va a permitir captar a esas personas. Y ese lead magnet, yo lo que voy a hacer es capturar la información de esa persona, que generalmente se puede componer de nombre, correo electrónico o eventualmente un número de WhatsApp, y lo voy a llevar a un siguiente momento. En este caso lo identificamos como emails, pero también pueden ser
contenidos que se vayan poniendo en WhatsApp, es decir, que yo le esté mandando un mensaje directo a esa persona por WhatsApp o en este caso emails. Y todo eso lo puedo automatizar a través de diferentes herramientas. Cuando yo genero ese lead magnet, genero también una información, una base de datos. Y esa base de datos me va a permitir precisamente llevar a un call to action, a una llamada a la acción. Aquí lo identificamos que ese momento entre cuando recibo mi primer, la primera registro, el primer registro, se compone entre 3 a 5 procesos, en este caso emails, para llegar a un call to action. Es decir, tengo que precisamente darle información a la persona para que esa persona esté interesada en mi producto o en mi servicio. Y generalmente se componen de 3 a 5 momentos, hasta cuando yo recibo un cierre, un call to action, que puede ser ya una llamada o un contacto directo a través de WhatsApp, alguna otra herramienta. Generalmente, cuando son, por ejemplo, servicios, yo llamo a la persona porque ya sé que la persona ha recibido información de mí. Yo sé que la persona, por ejemplo, continúa viendo los contenidos que yo le voy enviando y ya yo puedo llamarla porque ya es un leads precalificado. Y ya después pasamos a un momento de cierre. Ese momento en el que se llama call to action, y en este caso es la llamada, me va a generar el 10%. Y en ese caso, cuando yo genero el 10%, por ejemplo, en un caso, en este ejemplo pues, que vemos aquí, de 100 visitas, yo estaré llamando a 10 personas, 10 visitas que pueden ser prospectos precalificados míos, o 100 visitas que llegaron a través precisamente de ese lead magnet. De esas 100 visitas, yo voy a llamar a 10 personas de allí porque son esas 10 personas son las que más mostraron interés y de ahí un 20% que en este ejemplo sería 2 clientes. Ese sería un segundo ejemplo de funnels. Este funnels es muy llamativo y es el que más se usa precisamente en redes sociales en estos procesos de redes sociales, cuando yo le presento a mi prospecto un lead magnet. Pero también hay un tercer ejemplo de funnel en el que a mí me va a permitir hacer una conversión directa del mismo. Yo genero un contenido educativo, como por ejemplo el que estamos viendo en este momento, un webinar educativo sobre algún tema, donde yo voy a mostrar o a identificar un problema específico. Aquí yo este es mi primer momento del funnel, donde yo voy a precisamente captar toda esa gente que viene y la voy ya llevando al embudo. Ese problema específico yo lo puedo solucionar en un contenido educativo como este, por ejemplo, una masterclass, un webinar, otro elemento que yo puedo presentar y lo llevo a un call to action. Cuando la persona, por ejemplo, ve mi contenido educativo, aquí ya la persona está identificando cómo resolver un problema específico. Y ese problema específico lo puede estar solucionando a través de lo que yo puedo estar ofreciendo. Ese es un call to action. Ese call to action lo puedo llevar a un registro, a mi formulario, a un correo electrónico o alguna otra información para que la persona esté más identificada con lo que yo estoy ofreciendo y después llevar a un call to action donde aquí generalmente lo lleva a una página, a una landing page, donde la persona genera ese registro y me lleva a una venta. También estos son funnels que se ven, que se ven también o que se organizan para canales como redes sociales y la clave aquí está en que debe ser un mensaje claro y el dolor se debe resolver de manera urgente. Ese es un tercer funnel
Este es muy, muy común que se esté utilizando, pero también nos lleva a un cuarto funnel, donde me va a permitir precisamente eh, hacer un momento de conversión más alto. Y aquí también generalmente hemos visto que se utiliza mucho también para promover servicios. Yo identifico a un prospecto. Cuando yo identifico a un prospecto, generalmente lo llevo a eh, consumir un video personalizado sobre mi solución o sobre mi producto. ¿Cómo puedo llevar a todos esos prospectos o cómo puedo hacer para llevar a todos esos prospectos a través también de un canal o a través de lo que yo pueda mostrarle en redes sociales, algún otro mecanismo para identificar esos prospectos? Cuando esos prospectos van a mi video personalizado sobre lo que yo puedo estar resolviendo, ya hay un interés, ya hay la persona muestra que hay un interés para consumir mi producto o mi servicio y eventualmente lo llevo a un envío directo. Entonces, en este caso, videos personalizados, generalmente yo lo puedo llevar a un video en YouTube, es decir, que vaya directamente a mi canal o que vaya a una landing y en esa landing estar allí posteado el video que yo voy a presentarle a las personas para que precisamente consuman mi producto. Y después de ello, de presentarles este video personalizado donde la persona consume, consume el video y conoce un poco más sobre mi servicio o producto, ya después de ese segundo momento lo llevo a un tercer momento, que ya es donde yo voy a interactuar directamente o no voy a interactuar directamente, sino que voy a interactuar con la persona para obtener más información. Yo lo puedo hacer a través de registros, de un correo electrónico o de un mensaje que yo pueda llevarle puede ser redes sociales, puede ser el WhatsApp, puede ser algún este tipo de canales. Y después de ese tercer momento, que lo veíamos precisamente en cuando veíamos la anterior diapositiva o las dos diapositivas anteriores, que ese momento se debe hacer entre 3 a 5 fases. Después de eso, ya yo puedo identificar que la persona está interesada en mi producto o servicio y precisamente yo puedo interactuar ya con esa persona a través de un call to action. Yo lo puedo llamar, yo puedo interactuar con la persona y ya precisamente eventualmente conseguir un cierre. ¿Cuál es la ventaja? Que hay una alta personalización y una alta conversión porque ya la persona está identificando y está conociendo mi producto. Antes de pasar al funnel 5, yo quisiera preguntarles a quienes nos están acompañando, si están aquí, voy a que hay otro invitado que nos está acompañando en este momento. Quisiera preguntarles cómo hasta el momento están entendiendo. Em, Quisiera que ustedes me puedan poner ahí en el chat un sí, si están aquí conmigo, si están aquí presentes, para continuar resolviendo precisamente o estar mirando el otro funnel que nos faltan e identificar cuáles son las herramientas más adecuadas para el objetivo que yo quiero desarrollar en este momento. Entonces, a todos, muchas gracias a Luis, al doctor Reni, a Lorena, muchas gracias por estar aquí. Entonces, muchas gracias a todos. Igualmente, quiero invitarlos a que puedan también participar de una segunda clase que la vamos a tener dentro de hoy en 8. Vamos a estar resolviendo un poco más vamos a estar ya directamente identificando cuáles son las herramientas todo en uno y vamos también, después de nuestra segunda clase, a invitarlos a que participen de una masterclass. En esa masterclass
vamos a llevar todo lo que estamos viendo aquí en teoría, lo vamos a llevar a la práctica, para que ustedes ya empiecen a identificar cuál es esa herramienta todo en uno y con esa herramienta todo en uno van a desarrollar lo que estamos viendo aquí, lo puedan llevar a la práctica. Entonces, bienvenidos a nuestro segundo webinar y bienvenidos a nuestra masterclass que la vamos a tener el próximo 9 de mayo. Vamos igualmente como ustedes están dentro de nuestro grupo de WhatsApp, vamos a estar igualmente enviando por allí información para que ustedes puedan participar de ese segundo webinar y de esa masterclass. Entonces, bienvenidos a participar de una masterclass que vamos a tener allí invitados, vamos allí a tener vamos a estar también allí con empresarios para conocer de ellos de primera mano cómo ha sido su proceso. Entonces, bienvenidos a esa masterclass. Y vamos a pasar entonces a un último funnel, aunque digamos que se pueden hacer muchas combinaciones, varias combinaciones de funnels. Vamos a pasar a revisar y a identificar cuál es ese quinto funnel. Y en este caso está más enfocado al tema de las mini ofertas, lo que se conoce como low ticket o también lo que se conoce como productos evergreen, donde yo genero un tráfico. Ese tráfico lo puedo generar a través de redes sociales. Ese tráfico que llega a través de diferentes canales, uno de los canales pueden ser redes sociales, yo voy a ofrecerle un low ticket. Ese low ticket, a diferencia del high ticket, se compone que son ofertas que son de bajo valor, pero que también esa oferta low ticket me puede llevar a consumir una oferta high ticket. Son fáciles de consumir, son fáciles de ofrecer los low ticket porque los valores no son tan altos, pero eventualmente dentro de esa oferta low ticket, yo puedo presentarle a las personas que consumieron mi low ticket una propuesta high ticket. Entonces aquí entramos a un call to action. Cuando la persona consume, ya compra mi producto low ticket, eventualmente pasa a consumir ese producto y eventualmente ya a llevar a que pueda consumir un producto de high ticket. Entonces, ¿cuál es la característica de este funnel? Es que es rápido, precisamente me permite reducir esa fricción porque como son ofertas, son productos, son servicios que no cuestan mucho, la persona puede estar interesada y lo que uno puede identificar aquí es que digamos que la persona no le cuesta comprar ese producto precisamente por su bajo valor principalmente. Pero ese bajo valor puede llevar a un producto o una oferta de mucho valor, de mayor valor. Hasta aquí hemos visto las 5 formas de generar funnels, los 5 ejemplos de generar funnels. Vamos a repasarlos muy rápido, cuáles son, para llegar ya a cuáles son esas herramientas que me permite precisamente crear esos funnels. Uno es un funnel directo que me permite, la persona comenta y yo lo llevo ya a un cierre. Un lead magnet, que este funnel es muy conocido en temas de creadores de contenidos, donde yo voy a generar un producto para que la persona conozca sobre mí. Ese producto pues no está directamente enfocado a vender, sino a conocer sobre el producto, a dar algunas soluciones y eventualmente a través de un proceso puedo llegar ya al cierre del cliente. Un contenido educativo, como por ejemplo el que estamos organizando en este momento y los próximos que vamos a organizar, donde yo le presento un contenido educativo, voy a resolver un problema específico y eventualmente a través también de un proceso de seguimiento puedo llegar a la venta. Un cuarto funnel donde yo identifico a mi prospecto,
ese prospecto viene a través también de un tráfico que lo puede hacer a través de un canal como redes sociales, consume un video personalizado, ese video yo o persona de mi equipo de trabajo puede estar dando a conocer sobre qué es la solución que yo puedo ofrecerles y ya eventualmente a través de un proceso de seguimiento lo voy a llevar al cierre al cierre o a la venta. Y estos último funnel que me permite precisamente creo que este es uno de los funnels que más están consumiendo los creadores de contenido porque permite precisamente y que al creador de contenido también le genera, le puede generar un buen rendimiento porque le estoy ofreciendo un producto low ticket de bajo costo. La persona que lo consume pues no va a tener esa fricción de yo consumir un producto de 2.000 o 3.000 dólares, sino que yo puedo comprarlo fácilmente, la persona lo puede comprar fácilmente y eventualmente esa oferta low ticket llevarlo a consumir un producto high ticket. Es como la relación que se puede dar allí entre esa oferta low ticket y high ticket. Y bueno, aquí nos faltaba otro funnel que ya es donde yo puedo generar un webinar, como por ejemplo el que estamos organizando, llevarlo a una página de registro a una sesión. Yo puedo hacer un pitch y precisamente o eventualmente llevarlos a un cliente. Entonces, este es un tercer funnel que se puede identificar, como por ejemplo el que estamos nosotros haciendo, llevarlo a una sala aparte o a un contacto directo que la persona me pueda llenar un registro o por ejemplo cuando estamos ustedes que están aquí dentro de nuestro grupo de WhatsApp, yo puedo llevarlos también a identificar cuáles son, a llevarlos también a generar esos primeros clientes. Y vamos a identificar cuáles son los sistemas o las herramientas, las principales herramientas que existen en ese mercado para precisamente generar esos funnels y generar precisamente esa automatización. El primero que vamos a ver es Poliversa. Ustedes ya están en ese sistema porque ya están aquí en Poliversia, ya estamos desarrollando este webinar a través de Poliversia y ustedes ya tienen acceso a esta primera experiencia con la plataforma. Y es una de las plataformas más completas que existen en el mercado porque es un todo en uno. A diferencia de las otras herramientas que la vamos a identificar en un momento, la herramienta de Poliversia es una herramienta potente porque no solo me permite crear funnels y páginas integradas, sino que también me permite webinar como el que nosotros estamos haciendo, streaming. Yo puedo hacer streaming a diferentes canales como YouTube, Facebook, Twitter, Twitch y demás diferentes canales. Yo puedo hacer streaming, puedo crear y vender cursos online, puedo también generar funnels y al final de la presentación de estas herramientas vamos a revisar un poco sobre cómo se pueden organizar estos funnels en Poliversia. Puedo también generar allí páginas o landing page y puedo automatizar mis correos electrónicos. Entonces, esta es una de las plataformas o la plataforma más completa que existe en el mercado precisamente para organizar y desarrollar funnels. Ahorita los vamos a ver con un ejemplo, cómo puedo organizar y puedo desarrollar funnels dentro de la herramienta. Una segunda herramienta es Go High Level, es una de las herramientas que ya más tiempo lleva en el mercado, más conocida. Permite también la automatización de marketing, permite la construcción de funnels y páginas y contiene CRMs integrados. Esta es una de las herramientas que ya tienen mayor tiempo en el mercado y también hay un consumo interesante por parte de creadores de contenidos. También hay otra herramienta que es reciente que se llama System.io, donde también me permite la herramienta crear funnels, permite también crear páginas web, email, marketing automatizados, venta de productos digitales.
está más enfocado al tema de marketing, me permite crear algunos funnels, como por ejemplo Go High Level en menor nivel, pero también permite crear algunos funnels también. HubSpot, que lo vemos, que esta es una de las herramientas también que en el mercado latinoamericano se consume mucho, HubSpot, donde me permite también tener CRMs a más avanzados, automatizaciones de marketing, integración de marketing, ventas y servicios. Es una plataforma también muy completa y que ya lleva también un buen tiempo en el mercado latinoamericano. Y tenemos una última herramienta que se llama GetResponse, que está un poco más enfocado al tema de automatización de emails, pero también permite crear funnels y landing pages. Estas son las herramientas más conocidas en el mercado, más son herramientas que también, sobre todo el tema de Go High Level, lleva mucho tiempo en el mercado. Los creadores de contenidos lo conocen también muy bien. Pero ahora vamos a identificar cuál es esa herramienta todo en uno que precisamente no solo permite crear funnels, sino permite precisamente desarrollar un ecosistema de comunicación muy potente. Y es precisamente Polyverse. Entonces, como la frase que la vemos aquí, elige tu sistema y ejecuta, vamos a ver precisamente cómo organizar en Polyverse esos funnels y cómo organizar esos flujos de trabajo. Entonces, bueno, aquí vamos a identificar Polyversia, como lo estamos viendo en este momento, pues permite crear es una herramienta todo en uno, eh, que no solo me permite crear estos funnels, que lo vamos a ver porque ese es el objetivo de esta clase, pero en las siguientes clases vamos a ver un poco más sobre la herramienta, pero me permite también automatizar y ejecutar algunos procesos de automatización de email y demás. Entonces, en este caso vamos a ver cómo organizar esos flujos de trabajo que me permite automatizar también los funnels que vimos en las primeras diapositivas, me permite acá automatizar y dar seguimiento a esos funnels. Entonces, vemos aquí este es el panel del flujo de trabajo se puede desarrollar en Polyversia. Se componen de tres elementos principales, un disparador, ahorita vamos a ver cuáles son esos componentes que contiene ese disparador, una audiencia a quien yo le voy a apuntar y cuál va a ser mi acción. También un condicionamiento, cuando, por ejemplo, si una persona se demora en contestar o se demora en recibir información una persona de pronto cuando contesta sí, cuál es el proceso que sigue, o cuando contesta no, cuál es el proceso que sigue. Eso también lo genera la plataforma o los flujos de trabajo en Polyverse. Entonces, cuando yo genero un disparador, en este caso, por ejemplo, cuando se conectan a un webinar y yo genero también que mi siguiente proceso sea mi siguiente elemento sea llevarlo a una audiencia, me va a generar un proceso que me va a identificar cuál es ese siguiente paso que yo voy a dar con esa persona. Entonces puede ser enviarle un email, ese email contiene todo sobre mi producto o servicio, o también una espera también que puede ser una acción también que yo puedo esperar cuando se desarrolle el envío del email que se está desarrollando en ese momento. Entonces, después de ese proceso, yo ya lo llevo o mi funnel, mi flujo de trabajo me lleva a que la persona conozca más sobre mi producto o mi servicio y eventualmente ya tener una respuesta positiva por parte de mi cliente. También hay un condicionamiento, en este caso, por ejemplo, falso o verdadero, por ejemplo, cuando una persona
responde sí o responde no, cuál va a ser mi acción cuando determinada persona responde a esas determinadas situaciones. Cuando una persona responde sí, cuál va a ser mi proceso y cuando es no, cuál va a ser mi proceso. Entonces, todo esto lo genera de manera muy intuitiva, de manera muy práctica, el flujo de trabajo o los workflow de Polyverse, precisamente para automatizar todo desde el primer momento, desde cuando una persona, desde cuando una persona ingresa a través de los diferentes canales, en este caso, por ejemplo, puede ser a través de un webinar y llevarlo a la fase final, que ya es la compra de mi producto. Entonces, aquí vemos un ejemplo más de cuáles son esos disparadores. Entonces, por ejemplo, en el caso de yo integrar el primer momento, que es el disparador, yo puedo identificar por qué lado viene mi persona o la persona o el prospecto que yo estoy, yo estoy generándolo en ese momento. Entonces puede ser que venga a través de un usuario registrado o a través de un producto que la persona compra o a través de el webinar cuando se integra o participa del webinar, cuando por ejemplo entra también a través de una lista de espera. Después, en las otras clases vamos a revisar un poco más sobre cuáles son esos elementos que se pueden integrar en la plataforma, o cuando, por ejemplo, viene a través de una cita creada, porque la página de Polyversia, la plataforma de Polyversia también me permite crear estos elementos, o a través de un elemento, por ejemplo, un evento creado como este. Yo aquí voy a identificar cuáles son ese disparador. ¿Por qué lado viene mi persona? Después de eso, vamos a identificar cuáles son la audiencia. La audiencia puede ser también usuarios registrados, personas que precisamente compran mi producto, o los suscritos a una institución, los participantes al webinar, o también las personas que le dieron o que accedieron a través de un evento programado, entre otros. Y después de ello ya viene a unos momentos de acción. Son tres elementos. En ese último elemento podemos identificar cuál es la acción que yo voy a lograr o que yo voy a hacer para que la persona pueda participar o pueda ya llevarlo a que la persona pueda consumir y pueda comprar mi producto. Entonces, en este caso, una vez identificada cuál es mi disparador, por qué lado viene la persona, yo puedo generar unas acciones. En este caso, por ejemplo, crear un email. Lo puedo utilizar también a través de plantillas. Yo puedo generar ese email y enviarle automáticamente a la persona una vez esté registrada en nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes que están aquí hicieron un registro a través del webinar, y yo puedo automatizar para que a ustedes les llegue un correo. Puede ser posterior al evento, entonces puede ser un correo donde los estemos invitando a una siguiente capacitación, o donde les estemos ofreciendo alguna plantilla, algún producto, de acuerdo al objetivo que ustedes tengan. Voy aquí a identificar cuál va a ser mi objetivo con esa acción. Y también vemos unos condicionamientos que, por ejemplo, sí o no, cuando responde la persona a ese email positivamente, entonces yo puedo identificar que cuando la persona responde positivamente, cuando responde sí, entonces a esa persona le puedo enviar algún otro email, alguna otra información para que la persona esté más interesada en mi producto. O si la persona contesta no, le puedo mandar otra información para que esa persona pueda cambiar de opinión.
esta es la creación de funnels, la creación de los funnels en Polyversia. Es muy intuitiva, muy fácil. Y ustedes ya por participar de este primer webinar ya tienen acceso a visualizar cuáles son los elementos y los otros elementos que contiene la plataforma. Con esto terminamos esta primera sesión. Muchas gracias, pero antes de terminar esta sesión, yo quiero poder responder preguntas. Si ustedes tienen preguntas sobre lo que nosotros vimos en esta primera entrevista. Y Reni, no, a ustedes muchas gracias por estar aquí. Igualmente vamos a tener otros espacios como este. Este fue un abrebocas de lo que vamos a tener en las próximas clases. La próxima clase vamos a abordar un poco más sobre esa herramienta todo en uno, nuestra masterclass, que vamos a llevar lo que tenemos aquí en la teoría, lo vamos a llevar a la práctica, pero con ejemplos reales, con ejemplos claros, donde vamos a estar también conociendo la experiencia de empresarios y va a ser una presentación, una masterclass en la que ustedes están bienvenidos y bueno, también puedan conocer un poco más sobre la herramienta. Entonces, muchas gracias. Eh, mm, entonces, a Luis, bueno, a Luis, salir. A todos muchas gracias. No sé si alguien de pronto tenga alguna pregunta adicional sobre la plataforma o bueno, ya terminamos esta primera sesión para que puedan estar pendientes de hoy en 8, participar de una segunda sesión. Bueno, muchas gracias. Con ello terminamos. Muchas gracias a Ashmal, Crisbeth, Lorena, Richard y a quienes también nos acompañaron en esta primera experiencia. Muchas gracias. Con esto terminamos.